Y buenas, estamos en un nuevo programa de Gaming con Furia. Bueno, este es nuestro séptimo episodio Yo soy Goro. y yo soy Chris Furia. Queríamos contarles un poco de las noticias que tenemos de esports o Así de es, noticias de en juegos. general. Bueno, yo les podía comentar para los fanáticos del Switch, si es que estaban pendientes del recientemente lanzado Switch Lite. En realidad hay rumores de que está teniendo bastantes problemas, de que hay muchos temas con los controles. En general parece que es algo que no está tan bien, no es tan buena oferta como se pensaba en un principio. Entonces hay que estar Problemas pendiente de qué pasa, técnicos. problemas técnicos. Otra cosa que se puede mencionar, Google está lanzando un servicio de suscripción de juegos que se llama Google Play Pass. Entonces uno paga una suscripción y Así puede como Google jugar. Plus le es un desastre. Claro, algo así, porque puedes jugar juegos exclusivos para esta plataforma, pero hay un tema de que les van a pagar a los desarrolladores de juegos en base al tiempo de juego. Entonces, mientras más No es juegue como una que compran persona, el juego. claro, pero eso es muy problemático porque, digamos, hay juegos muy buenos que son cortos, pero que Claro. tienen una historia o que tienen una trama o una intención que no requiere un juego largo, no requiere de jugar horas. Y entonces esos juegos no son viables porque no te van a pagar mucho por eso. Todo mal. Pero estos servicios de suscripción están saliendo en Google, Amazon, están en una serie de iniciativas en ese sentido como para que la gente empiece a jugar de otra manera, pero es algo muy nuevo. Entonces no está claro cómo va a funcionar. Interesante. Yo tenía un evento que justo empezó hoy, que es la TwitchCon, de lo que hablamos de streamers el otro día. Es un evento donde juntan como que streamers y jugadores que serían más casuales. Y ahorita, digamos, es que pueden entrar a twitch.tg, hay más de 90 streamers jugando al mismo tiempo. Y están Ujú. como que cada uno streameando desde su canal. Y suena bastante divertido. Van a ser tres juegos, el League of Legends, el Apex y Fortnite. Entonces, de ley es por lo menos entretenido ver. Claro, es algo en lo que se puede participar Ah, y desde cualquier además parte. había como full premios económicos Ah, importantes. Son 3 días de juegos y luego te ganas plata. mucho que ver entonces en Twitch este fin de Sí, semana. hoy empezó Ah, muy con bien. Fortnite. Qué bien, qué Sí, bien. divertido. Estaba viendo un rato y tenían unas luces LEDs, o sea, unos escenarios súper lindos. Muy chévere, todo eso desde el setup. Y eran todos los streamers así en unas mesas grandosas y bastante chévere. Es impresionante la innovación como que tienen que hacer los streamers en Twitch para destacarse de alguna manera. De ley de ser como, bueno, un medio que nos explicaron en este Exacto. anterior programa. Bueno, y una última noticia que por compartir, para los fans de Mario Kart, se lanzó en versión móvil para teléfonos, pero hay un detalle. En vez del sistema de estamina que había en el juego, que te permitía ir más rápido, hay, así como lo de Google, un servicio de suscripción. Tú compras, te bajas el app, puedes jugar, pero tienes que suscribirte para tener el acceso a 200cc, la velocidad más alta. Que eso En- odio que hagan en los sí, juegos. suena bastante extraño que Sí. se les haya ocurrido hacer eso Ponga así. plata y solo así va a poder ir más rápido. Es como Exacto, que pagues para jugar pagues por mejor. ganar, Es como que no, que no, es no, la no. crítica de todo lo que Sí. está pasando en estos juegos móviles. Nosotros detestamos eso. Sí, es verdad. Bueno, entonces vamos a la pausa y gracias por estar aquí en Gaming con Furia.
Gaming con Furia. Bienvenidos. Estamos de vuelta en Gaming con Furia y el tema de hoy es algo complejo. Entonces queríamos presentarles a nuestro invitado, que es José Chiriboga. Es un psicólogo clínico y también es sociólogo. Y no sé, cuéntanos algo de ti. Bueno, soy, como dijiste, Buenas tardes a todos. Soy psicólogo clínico, soy máster de investigación en sociología. Mis temas de investigación han radicado precisamente en políticas de salud mental, la parte epistemológica de la salud mental. Entonces esos son mis temas básicos y en la parte sociológica mi especialidad es la sociología de la ciencia. Entonces combino un poco lo que es salud mental con justamente la parte epistémica y científica. Bueno, el tema, les vamos a decir, es un poco extraño, pero se llama el CIE-11, el trastorno de videojuegos. O sea, vamos a explicar un poco qué es este trastorno. O sea, digamos que es una especie de futura enfermedad que quieren como catalogarle como enfermedad. Claro, ¿qué quiere decir que lo hayan incluido en esto? Que igual también, ¿qué mismo es este CIE-11? Ajá, entonces cuéntanos primero, ¿qué es este CIE-11? A ver, primero lo que tengo que explicarles es una cosa. Hay dos manuales que se utilizan por lo general en salud mental. Uno es del DSM, que es elaborado por la APA, la Asociación de Psiquiatría Americana, que es uno de los más usados, y el segundo es del el CIE, que es elaborado por la OMS desde el sexto manual. El CIE tiene una particularidad, que no es un manual específico sobre salud mental, sino que contiene un capítulo sobre salud mental, sobre trastornos de salud mental. Entonces también trata otros tipos de enfermedades. Otra cosa importante es que esta categoría de trastornos, este es muy importante, porque el trastorno, a diferencia de la enfermedad, tiene ciertas particularidades. Una de ellas es que, por ejemplo, un trastorno para ser clasificado no necesita una etiología, es decir, no necesita estar catalogado o realmente investigado la causa del trastorno, a diferencia de una enfermedad que siempre hay siempre hay una causa. Otro aspecto del trastorno es que no necesariamente hay marcadores fisiológicos. ¿Qué quiere decir esto? Un marcador fisiológico es algo que se puede medir, por ejemplo, la temperatura, ¿ya? En el caso particular de los trastornos mentales, ese es uno de los principales problemas, que adolecen esa clasificación de que no hay estos marcadores. Claro. O sea, digamos, hay gente que puede estar en una depresión extrema y tú le ves feliz en la calle y no sabes que está depresivo. O sea, no digamos. puedes medir en su cuerpo de alguna manera. Sí hay. Es que el problema es que sí hay. Ahora se ha trabajado bastante justamente en esos indicadores. Sin embargo, el rato de clasificar no se los incluye. ¿Entienden? Eso es a veces muy secundario. Hay proyectos alternativos a estos manuales. Por ejemplo, los Research Dogs de la National Institute of Mental Health de los Estados Unidos, que quiere cambiar por completo la forma en cómo se clasifica. Es decir, comenzar desde los marcadores fisiológicos, por ejemplo, marcadores genéticos o marcadores realizados con imagen, de los scans. con neuroimagen, exactamente, y pasar luego a la clasificación. El DSM y el CIE hacen lo contrario. Entonces eso ya le convierte como un problema a nivel científico. Qué loco. Claro. Eso para comenzar. En segundo lugar, hay que dejar claro una cosa. O sea, si bien este último CIE-11 tuvo mucha polémica, no es nada raro. O sea, todas las clasificaciones de los manuales de salud mental siempre han tenido polémica. ¿Entiendes? Claro. Eso es lo que también hay que explicar un poco a la audiencia, es que empezaron a decir de que posiblemente se incluya a los videojuegos como algo que te puede causar una enfermedad mental. O sea, entonces mucha gente empezó a volverse loco como, ¿cómo puede ser? O sea, si son juegos, ¿cómo te pueden hacer daño? O sea, es como, qué raro también. Pero hay personas, digamos, en China que juegan tanto que solo dejan de comer y dejan de participar en cosas de la vida real y se pierden a sí mismos. Entonces, como que ya dirías, eso ya creo que ya no está tan bien. Claro, ¿no? es un tema muy complejo. No sé si es algo que hay que hablar. Porque como lo que entiendo es como que estos manuales
definen los conceptos que se van a manejar al rato de tratar a alguien en cuanto a un tema psicológico. A ver, eso también es una particularidad. Y eso es mucho. Eso en salud mental es una de las discusiones más grandes que hay. No siempre se utiliza, no es necesario realmente utilizar estos manuales al rato de hacer un diagnóstico. Es algo más un formalismo y son más a veces tecnicismos. ¿Entiendes? Es más un instrumento profesional. Por ejemplo, para hacer peritajes, para hacer informes, tienes que poner estas categorías. Sin embargo, el rato de hacer el diagnóstico, no necesariamente, porque hay que señalar, es una clasificación como tal. O sea, digamos un no ejemplo. es realmente un manual epidemiológico, ¿entiendes? O sea, digamos un ejemplo que sea alguien que en su trabajo estaba mostrando como señales de que no estaba aportando en nada y le demuestran, bueno, este señor es adicto a los videojuegos, ya no está cumpliendo su trabajo, entonces creo que tiene el trastorno de los videojuegos. O sea, funcionaría algo así, o sea, para botarle al man de su por ejemplo, trabajo. antes que mencionabas es que, o sea, el trastorno de videojuegos en el CI-11 ya está incluido. O sea, ya está, ya es definitivo. Claro. En el 2018 ya se incluyó porque ya se lanza la lista completa, pero se pone en vigencia 2022, se va en el 2022. En el DSM-5, que fue elaborado en el 2013-2014, ya se intentó incluir. Tenía una particularidad, que es, en el caso del DSM, se incluía solo videojuegos online. En el de está incluido todos. Y tiene otra particularidad en el caso del CI-11, que es del segundo comportamiento adictivo que se incluye. Es decir, antes había la clásica diferencia entre adicciones psicológicas y adicciones orgánicas. Esa clásica división se ha borrado exactamente, por sustancia se ha borrado. Ahora se clasifica. Pero que es como adicción a la dopamina de los juegos, ¿sabes? Exactamente. Ese es el principio neurobiológico justamente de las adicciones comportamentales, que estimulan los circuitos de recompensa y particularmente los circuitos dopaminérgicos. La dopamina es un neurotransmisor que está encargado bastante, sobre todo relacionado al tema del placer. Claro. Como de alguna manera recompensar ciertos comportamientos internamente. Exactamente. O sea, nos gusta jugar y los que desarrollan los juegos hacen ciertas cosas que nos guste jugar, entonces nos quedamos ahí. Claro, y en de alguna ciclo manera en el cerebro químicamente son muy similares todas las cosas que nos dan placer, activan este sistema, ¿no? Entonces, por eso entiendo que es lo que se ha difuminado esa brecha antigua entre lo orgánico y lo psicológico, porque realmente no hay tanta diferencia. A las cosas están conectadas. Digamos, o sea, cada sustancia tiene un recorrido específico de neurotransmisores. Sin embargo, hay sustancias que también movilizan los circuitos de recompensa del placer específica, igual que estos comportamientos. Por ejemplo, y ese es uno de los temas muy polémicos en la inclusión de esto, porque puede dar paso a que se clasifique una serie de comportamientos, no solo los videojuegos, o sea, puede ser, y que ya se está empezando a hablar, por ejemplo, la adicción a las redes sociales, la adicción a la pornografía, la adicción incluso a la comida chatarra. Eso iba a decir, la comida, iba a decir como justo iba a decir a comer. Te vas sintiendo diagnosticado. Me he sentido tocada. Personalmente tocada. Bueno, vamos a ir a la primera pausa y gracias por estar acá en Gaming con Furia. Me reía de... Gracias, muchas gracias.
Cada año miles de toneladas de basura llegan a los océanos, trayendo consigo graves problemas ambientales en el ecosistema marino, poniendo en riesgo la supervivencia de las especies. Cada semana en este programa te mostraremos diversos consejos para convertirte en un consumidor responsable, amigable con el ambiente y así disminuir nuestra huella ecológica. En Quito se recogen diariamente 2.000 toneladas de residuos. Con esta cantidad de desechos podríamos llenar el Estadio Olímpico Atahualpa en tan solo 2 meses. El 24% de estos residuos corresponden a materiales potencialmente reciclables. Sin embargo, solo 1 de cada 100 hogares los separa y entrega a recicladores. ¿Cómo podemos hacer para tener un manejo adecuado de nuestros desechos? Seguramente habrás escuchado sobre las 3 R's: reducir, reutilizar y reciclar. Esta frase debe convertirse en una práctica cotidiana de tu rutina. Para reducir, no utilices productos de un solo uso, como por ejemplo sorbetes, fundas, entre otros. Lleva contigo envases donde colocar bebidas y comida, así reducirás tu uso de materiales desechables. Para reutilizar, toma en cuenta que todo lo que llegue a tus manos debes darle el mayor uso posible antes de decidir descartarlo. Finalmente, para reciclar, lo más importante es separar adecuadamente los desechos en casa. Instala 3 tachos, uno para desechos orgánicos, otro para desechos potencialmente reciclables y otro para desechos no reciclables. ¿Cómo podemos saber qué se considera potencialmente reciclable? Los desechos potencialmente reciclables incluyen plástico, vidrio, papel y electrodomésticos. Separa y entrega estos materiales a los recicladores. Ellos les darán una segunda vida. Como puedes ver, la buena gestión de los desechos permite alargar la vida de los materiales, para así disminuir al máximo los residuos que generamos. No te pierdas la próxima semana un nuevo capítulo de Nuestra Huella, donde te enseñaremos dónde dejar tus materiales reciclables en la ciudad de Quito. Te esperamos. Muchas gracias. Sí, sí. Chincha Universal. Especial. Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca. Producción Javier Bisuete. Poder amar, conducir, trabajar, comer, leer y conversar sin que algo nos estorbe o moleste es algo muy agradable. Llegó la noche y la mejor música del mundo es un espacio informativo y musicalmente espectacular que le ofrece esa tranquilidad para realizar esas actividades. Llegó la noche con Francisco Aguirre, de lunes a viernes a las 19 horas. Esto es Gaming con Furia. Estamos de vuelta en Gaming con Furia, en el tema que está bastante complejo. Sí, ¿no? trastorno de videojuegos. Entonces Energía 11. queremos oír un poco más De justamente qué eso, es qué este? implica el trastorno. A ver, les voy a leer justamente de cómo está clasificado por el Para que CI-11. sea mucho más claro. O sea, y luego les voy explicando unas cosas. A ver, el trastorno por uso de videojuegos se caracteriza por un patrón de comportamiento de juegos persistente o recurrentes, ya sea juegos digitales o videojuegos que pueden ser en línea, es decir, por internet o fuera de línea, y que se manifiestan por 1. Deterioro en el control sobre el juego, por ejemplo, inicio, frecuencia, intensidad, duración, terminación.
Un segundo criterio que implica es el incremento en la prioridad dada al juego, al grado que se antepone a otros intereses y actividades de la vida diaria. Y tercero, Así creo que tengo este trastorno. la continuación o incremento del juego a pesar de que tenga consecuencias negativas. El patrón de comportamiento es lo suficientemente grave como para dar lugar a un deterioro significativo a nivel personal, familiar, social, educativo, ocupacional o en otras áreas importantes de funcionamiento. El patrón de comportamiento puede ser continuo o episódico y recurrente y generalmente es evidente durante un periodo al menos de 12 meses para que se asigne el diagnóstico. Eso es muy importante. Aunque la duración requerida puede acortarse si se cumplen todos los requisitos de diagnóstico y los síntomas graves. Por ejemplo, ya en esta clasificación de los síntomas, ya hay una particularidad que es exactamente la misma sintomatología, los mismos criterios que tiene el trastorno de comportamiento adictivo por juegos de apuesta. Es exactamente lo mismo. Claro. Entonces, eso ya te da un criterio un poco sospechoso de la evidencia, ¿me entiendes? Porque debería tener algo más específico sobre los comportamientos relacionados a videojuegos. O sea, que es como extraño decir como, a ver, le gusta mucho jugar o realmente es adicto en un nivel dañino para su salud. Es como no sé, hay dos extremos y cómo saber. Claro, pero me parece súper puntual hablar de eso porque, claro, que estén tan relacionados, hablaría como de a mí me parece una perspectiva detrás de por qué incluir esto, por qué caracterizarlo de esa manera. Verán, o sea, los manuales en general, uno de los problemas científicos de los manuales es que muchas patologías justamente tienen una alta comorbilidad sintomatológica. ¿Qué quiere decir eso? En español, quiere decir que muchas patologías comparten síntomas. ¿Ya? Claro. Entonces, Tiene sentido. eso, por ejemplo, el rato de dar el diagnóstico genera full problemas. O sea, Claro. bastantes problemas. Porque confundes del uno. eso pasa, por ejemplo, bastante en el TDAH, típico. Entonces se genera una especie de sobrediagnóstico. TDAH. El trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Claro, los niñitos que... Claro, entonces se genera mucho sobrediagnóstico. Ahora, hay patrones generales sobre las adicciones, que más o menos es justamente en los que está basado este tipo de diagnóstico, para entender un poco más. Uno es justamente el patrón de consumo, es decir, se tiene un patrón de consumo determinado. Esta semana, digamos, juego tanto tiempo, la otra también, y así, es recurrente, que puede variar un poco. Una segunda característica es la tolerancia, que eso quiere decir que necesitas cada vez jugar más en este sentido, ¿me entienden? Vas creando tolerancia y más, Ajá. y más, y más. Y asimismo vas creando abstinencia, es la necesidad fisiológica cuando no juegas te duele. No necesariamente te duele, pero sí puede ser diagnóstico ciertos síntomas, por ejemplo, la irritabilidad. Decir, digamos, no juego y me siento irritable, ¿me entiendes? Claro, o sea, el cuerpo siempre quiere esa recompensa. Esa Y recompensa, entonces, si uno exactamente. mismo se lo niega, el cuerpo reclama. Que es también Exactamente. como ser adicto al cigarrillo, o sea, como que... Exacto. Por eso es Por lo ejemplo, que- el cigarrillo también moviliza el sistema dopaminérgico, justamente. O sea, no es que es algo que te va a matar, sí, en el cáncer, no, pero, o sea, ¿qué tan peligroso es? O sea, es como ambiguo, ¿no? A ver, sé. otro, por ejemplo, justamente en la discusión que se hacía en el DSM-5, es que no solo tiene que tener estos patrones, sino que debe causar realmente algo patológico, debe tener una cuestión patológica, es decir, ya causar problemas psicosociales. Para la vida de esta persona. Exactamente, o sea, dejar de ir a trabajar, dejar tus Ya estudios, no te bañas, no ya te bañas, comes. no te comes. ¿Qué es lo Hay justamente gente hay casos en que China has está conocido. pasando. que ha pasado? Yo he conocido un par de personas así. Qué miedo. O sea, claro, que ya se pierden su propia, ¿qué sería? Dignidad. O sea, Autonomía, o sea, se pierde un montón de cosas. Pero ahí también hay que comprender una cosa, que a veces el problema de la adicción en general no es el problema clave, sino que tienen otros problemas Claro. aparte de rompió entonces con la se novia, termina entonces estigmatizando se metió a el esconderse en los juegos. Claro. Exacto. Así como que pueden pasar Claro, si a mil la cosas. final decimos que todos estos comportamientos en el cerebro se parecen en cuanto a cómo interactúan con la química y los circuitos en nuestra mente,
Claro, cualquiera de estos comportamientos genera esa misma dependencia. Más allá del comportamiento en sí, hay un problema subyacente, hay una necesidad subyacente que empuja a algún comportamiento. Puede ser, o sea, otros problemas que no están diagnosticados justamente en la persona. Puede ser, yo que sé, digamos que el rato que está pasando por un episodio de depresión, juega más. Claro. O consume más, ¿me entiende? Entonces, eso siempre hay que tener en cuenta. Sí, o sea, digamos que puedes tener un problema en tu vida personal y buscas al juego como para que te distraiga, o sea, no por eso va a ser Claro, malo. pero exactamente lo que entendí es este tema, por ejemplo, del tiempo y de la Puede estar afectación de horas, este de comportamiento. horas. Porque justamente eso iba a decir, yo mismo esta semana he hecho eso, he escapado a juegos por tener temas complicados y es algo muy efectivo, diría yo, por las características mismas de los juegos, en distraer, en cambiar, digamos, los patrones de pensamiento que uno puede estar teniendo, pero precisamente por eso me parece que que llega a estos niveles, ¿no? Porque si es que uno se pone a ver qué está ocurriendo dentro de los juegos, puede haber muchas cosas que en términos prácticos sean muy similares a lo que ocurre con las apuestas y con las máquinas de apostar. Son Los soniditos ciclos de recompensa que se han ido desarrollando. Claro, eso ya es, bueno, un poco hablar justamente de cómo las compañías integran mecánicas para hacerte tener más tiempo. Por ejemplo, uno de los temas más controversiales de justamente las cajas de loot aleatorios que contienen algunos videojuegos. Porque esta recompensa, primeramente, ¿cómo te dan? O sea, es muy específica esta recompensa. Digamos, hay en ciertos juegos donde, digamos, la recompensa ya está dada. O sea, te ganas, yo que sé, una espada o lo que sea, ya está. Después de ese nivel te dan una espada. Exacto. Pero en este caso, en las cajas de loot, es aleatorio. No sabes qué te van a dar. Puede ser un ítem bueno o un ítem malo. Entonces te crea la necesidad de seguir y seguir y seguir te da buscando. Una curiosidad, pero si es que te dan algo feo, de ley te cabreas. O si es que te dan algo pero también bacán, te da el incentivo de volver a intentar. De volver a intentar o volver a buscar. Y de hecho, por ejemplo, ya hay ya se en ciertas legislaciones, por ejemplo en los Estados Unidos, ya se está viendo esto, que justamente se quiere categorizar a las cajas de loot como apuestas. Sí, hace un par de semanas justamente reportamos que en Inglaterra la Casa de los Comunes emitió un reporte diciendo justamente eso, que caben dentro de todos los parámetros de las apuestas, que es un sistema de apuestas y que como tal debe ser regulado. Exactamente. Entonces sí es como una especie de responsabilidad de los desarrolladores de los juegos, como que también saber qué están haciendo en su juego, ¿no? Porque puede haber cosas que estén creando dependencia en niños de 15 años y se les vaya de las manos. Claro, pero hay el incentivo de hacerlo, así como ahorita mencionábamos que Google va a lanzar un servicio de suscripción, pero le van a pagar al desarrollador por el tiempo que consiguen que el jugador esté en el juego. Eso es crear incentivos para crear juegos más adictivos. Claro, y todos queremos que haya un juego más entretenido siempre. Y a veces ya te aburre un juego y buscas el siguiente y es como que... Entonces es todo un tema súper complejo. Sí, para los que, digamos, disfrutamos los juegos, creo que hay mucha como cosas de las que podríamos tener conciencia. Sí. Y no es las únicas mecánicas que puedes introducir, hay otras mecánicas también. Por ejemplo, en los RPG hay una particularidad que también subes de nivel. Entonces, subir de nivel y necesitas, yo que sé, para pasar determinada fase o algo, necesitas de un nivel necesario. Entonces tienes que seguir y seguir y seguir. Otra mecánica, por ejemplo, interesante es que se va subiendo también la dificultad. Todos han de haber jugado, yo que sé, algún ponte de juegos tipo Dark Souls, que los jefes son súper difíciles, ¿me entiendes? Súper difíciles. Y sigues y sigues y sigues repitiendo y repitiendo hasta pasarle al jefe, digamos. ¿Me entiendes? Entonces vas utilizando más y más y más y más y más tiempo en eso. Y aparte te da una cosa, que cuando el jefe es muy difícil y lo pasas, te da mayor satisfacción. Claro, te sacaste la madre por este dinerito. Pero... O sea, eso también es lo chévere de los juegos, como que te
¿Qué sería? Que te reten, que no sea así como... Claro, todas las características particulares de los juegos son las que los hacen tan poderosos para como captar nuestra atención, para trabajar con cómo funciona nuestro cerebro, pero al mismo tiempo eso diríamos que es lo que los puede hacer peligrosos de alguna Todos los manera. extremos son malos. Digamos, ¿cuántas personas habrán pasado meses en un nivel de Candy Crush y después finalmente lo terminaron y ahí habrá sido un placer enorme? Ahora Maldito también Candy hay, por Crush. ejemplo, otras mecánicas también. O sea, cuando se muestra una hipercompetitividad. Por ejemplo, los Battle Royale. O sea, el Fortnite ahora que es creo que el juego más popular Sí. que hay, ¿me entiendes? Entonces, te manejan una hipercompetitividad de seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. Incluso, aparte de eso, son juegos que se caracterizan por tener torneos y torneos con con un monto de dinero bastante grande. O sea, no sé si vieron que recién un adolescente creo que ganó Sí, 3 ese millones de fue dólares nuestro- en un torneo, ¿me entiendes? ¿Fue Claro. nuestro segundo programa? ¿O primero? Creo que en el primero Creo que el hablamos ya de primero, eso. sí, Buga. Ajá. De ley. De ley, fue mucho, mucho dinero. Y Más allá de eso, digamos, no sé, hay muchas consideraciones a tomar en cuenta, pero que me parece que van más allá de los juegos. Me parece que, claro, cuando mencionas que hay mucha relación entre las distintas trastornos que pueden tener que ver con una adicción, me parece que ahí está algo más amplio También, que se verás, buscaría enfocar. También depende, y eso sí es, por ejemplo, en algo que se les puede atacar éticamente a las compañías, es que depende mucho la edad. claro, ¿Por qué? El cerebro en general tiene una capacidad que se llama plasticidad cerebral. Quiere decir esto que el cerebro hasta los 25 se puede años. autorrecomponer en cierta medida. Es decir, se pierde una conexión nerviosa y se puede volver a conectar. ¿Ya? Entonces, hasta los 18 años esa capacidad se manifiesta bastante y luego se va perdiendo. Pero eso hace que el cerebro también sea mucho más sensible. Mucho, mucho más O sensible. sea, de los menores de 18. Exactamente. O sea, incluso en el consumo, yo que sé, de sustancias, es mucho más peligroso, Claro. es mucho más peligroso el consumo en adolescentes que en el consumo adulto. Claro. ¿Entiendes? Claro. Y exactamente Pocas. están, digamos, estas mecánicas de estos juegos son principios que se han ido trabajando y puliendo y son cada vez más eficientes, más poderosos y en cosas como Fortnite ya tenemos algo extremadamente bien desarrollado para mantenerte jugando, para... Y la mayoría que juegan son adolescentes. Es como, Aparte, Claro. no hay un fin, claro. no hay un Exacto. final. En Solo otros juegos sigues, sí, empiezas, ganaste el juego y se empiezas. acabó. En este no hay un final. Entonces, Estás ahí. estás ahí, metido estás ahí. Hasta Ujú. que se vayan tus amigos a dormir. Claro, bueno, hemos hablado también de cómo a veces la comunidad es un tema que te incentiva a mantenerte. Por ejemplo, en los cosas como World of Warcraft, conozco gente que lleva 15 años jugando el mismo juego y hablan mucho de que es la comunidad, pero diría que no habría que descontar la capacidad que tienen las mecánicas mismas del juego para mantenerte jugando. Ujú. Claro, de hecho, eso les mencionaba antes, que cuando se empezó a estudiar este trastorno, comenzó justamente con los MMO, por las características que tienen los MMO. Tremendo. Ajá, todos así como, "Buah". Un poquito impactados. Bueno, vamos a ir a una pausa más y ya volvemos con Gaming con Furia.
La medida de la dificultad es la medida de la capacidad. Sin Barreras, un programa que fomenta la inclusión de todos y todas. Dialogamos con guerreros y guerreras que vencieron sus limitaciones y decidieron triunfar en la vida. Soy Jacqueline Coyaguazo Guerrero, te espero todos los domingos a partir de las 7:30 de la mañana. Por Pichincha Universal. Las personas mayores necesitamos un objetivo de vida, no solo recreación. Las personas mayores necesitamos un sueño, no solo memoria. Por una sociedad para todas las edades. Este domingo 29 de septiembre de 2019, acompáñanos en Palabra Mayor, en Radio Pichincha Universal. A celebrar juntos el Día Internacional de las Personas Mayores, con la música, poesía, saludos, entrevistas con especialistas de Argentina, Perú y Colombia, porque todos caminamos hacia la vejez. Palabra Mayor. Esto es Gaming con Furia. Y estamos de vuelta en Gaming con Furia. Y vamos a seguir un poco con este tema complejo, pero muy importante. Y está muy interesante también. El trastorno de videojuegos. Pues cuéntanos, José. Claro. Y ahora voy a justamente hablar de la otra parte, en cambio, de la parte terapéutica de los videojuegos. Sí, sí. Porque justamente estas mecánicas de recompensa
Ahora hay tipos de terapia que involucran estas mecánicas de recompensa. Hay una sobre todo que se está utilizando bastante, es una terapia bastante nueva que cuenta ya con bastante evidencia, que se llama neurofeedback. ¿En qué consiste el neurofeedback? Es básicamente una especie de condicionamiento, pero vigilado por electroencefalogramas. O sea, que te conectan así. Exacto, te conectan. El cerebro tiene una actividad cerebral y el electroencefalograma lo que hace es medir la actividad cerebral. Pero esa actividad se descompone en varios tipos de ondas, según los hercios que mide, ¿ya? El cerebro se mueve constantemente entre una onda y otra onda. Pero, por ejemplo, cuando hay ciertas patologías, se queda estabilizado en una onda o no va a otra onda, ¿me entienden? Por ejemplo, en el TDAH, no te puedes concentrar, digamos, se queda estable. Dispersa, exactamente, se dispersa. Entonces, lo que quieres es que vayas a otro tipo de onda, ¿ya? ¿Qué hace justamente? ¿Qué se hace en el neurofeedback? Se utiliza estímulos. Uno de los estímulos bastante utilizados, sobre todo en niños, es justamente los videojuegos. Son videojuegos con mecánicas muy sencillas. Por ejemplo, el clásico Pac-Man. Entonces, el electroencefalograma mide estas ondas y te pone un parámetro. ¿Ya? Si es que no estás dentro de ese tipo de ondas, el muñequito del Pac-Man no se mueve. Solo se mueve el rato que estás en ese tipo de ondas que se quiere controlar. Wow, ¿me entiendes? Eso también está full Entonces se interesante. mueve y hay ganas del juego y eso vas estimulando justamente con reforzadores para que te ayudes, por ejemplo, a concentrarte, para que ayudes a calmar la ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otras, por ejemplo, también se está utilizando bastante la realidad virtual para trabajar con niños autistas, justamente porque tienen una mecánica, está ahí y no tiene que realmente Salir. es una especie de justamente de Una terapia puede ser en exactamente, su propio, de irles llevando, su propio mundo. sacando exactamente de su propio mundo. Otro también se está utilizando bastante videojuegos para trabajar ya con problemas neurocognitivos, es decir, por ejemplo, demencias y eso, para un poco hacer que las capacidades cognitivas no se deterioren tanto. Porque también hay algunos estudios que muestran que los videojuegos ayudan a las capacidades cognitivas. Eso es muy importante recalcar. Por ejemplo, a mejorar la atención. Otro es, hay un mejoramiento de la ubicación espacial. Claro, o sea, también hay... lo del 3D. Exactamente. Que es tan amplio lo que impacta eso. Otro también, por ejemplo, la resolución de problemas. Por ejemplo, los tipos de juego que se utilizan bastante en eso son las clásicas de aventuras gráficas, donde tienes mecánicas de que te ponen un problema, digamos, y tienes que ir resolviendo con diferentes cosas. Exacto. Pensar full para cachar qué tienes que hacer. Y aprendizaje, generalmente los juegos involucran un aprendizaje bastante importante y que ocurre de una manera invisible. Uno mismo no se da cuenta que está aprendiendo cuando está aprendiendo a jugar. Hay mucha gente que dice que ha aprendido inglés por haber estado jugando ciertos juegos. Como que no te das cuenta y ya es como que aprendes un montón de cosas mientras te estás divirtiendo. Entonces tampoco hay que asustarse. No, para nada. Digamos que puede ser un arma de doble filo, pero no hay que dejar de lado que uno de esos lados es muy positivo. Los juegos también tienen impactos muy positivos sobre las personas que los juegan. Claro, y también hay juegos que ahora están siendo desarrollados para tratar personas con depresión y cosas así. Entonces tú te relacionas con el personaje que está sufriendo la misma dolencia que tú y te ayuda un poco a no sentirte tan solo. Entonces hay como cosas muy interesantes que ahorita se están haciendo con los juegos. O sea, es un futuro muy chévere también. Pero sí hay que tener un poco de miedo de cosas que pueden salir mal, ¿no? No miedo, no necesariamente hay que tener miedo. Más que nada hay que estar consciente de lo que haces, ¿me entiendes? Exacto. Como con cualquier problema psicológico, digamos. En adultos a veces es un poco más difícil, yo qué sé, decirles ponte parámetros, porque la adultez involucra ciertas cosas, ¿entiendes? Pero, por ejemplo, se recomienda como en cualquier cuestión psicológica que tu familia te apoye, que tu familia, digo que sé, si ve que una persona está jugando videojuegos 3 días y no sale ni a comer ni nada, por poco, pregúntale exactamente, oye, ¿estás bien? ¿Me entiendes? Son cosas muy básicas. O en los niños, por ejemplo, establecer horarios.
que es como en cualquier cosa. Claro, como a ver, ya acabaste los deberes. Acabaste los deberes. Ahí recién vas a poder Exacto. jugar una Para que la idea hora. el juego sea más una recompensa en sí. Claro. Ahora también viene, bueno, es un poco el tema, se puede hablar un poco controversial ya con la profesionalización de los juegos, que es algo que requiere un poco más de investigación, ¿me entienden? Absolutamente. Y que no pasa solamente Eso sí es algo- por los torneos profesionales y los esports, sino que, por ejemplo, en el desarrollo de juegos se necesitan lo que son testers, que son personas especializadas en jugar, en encontrar problemas en los juegos, pero es una actividad profesional que te involucra jugar horas y ni siquiera de una manera en la que uno se divierte, sino de una Solo para manera más anotar, a ver, intencional. estamos desarrollando este juego y hay problema en el nivel 1. Claro. Y anotar y anotar y anotar y es Claro como que digamos que ese, por ejemplo, es un punto en el cual el desarrollo se puede asumir una responsabilidad sobre lo que se está desarrollando, digamos, porque estas mismas personas pueden orientar a que un diseñador decida hacer un juego más adictivo o que involucre de alguna manera mecánicas con cierta responsabilidad, que no te permitan basar esa línea que ya llegaría a ser el trastorno. Claro, y es fácil medir, o sea, simple y llanamente es cuestión de, o sea, si haces un estudio de eso, o sea, desde la compañía, desde el internet de la compañía, es cuestión de medir el tiempo. Sí, sencillo y llanamente eso, cuánto exacto. Y ahora, por ejemplo, y ahora con el tema de Big Data, que puedes coger y medir patrones de comportamiento múltiples, más fácil incluso. Así es. Y me imagino que muchos juegos ya tienen eso en su propia plataforma, como que, a ver, este usuario pasó esta semana, o sea, deben de estar midiendo eso ya desde ahora, es como que... Claro. Y mucho, digamos que también mucho de lo que se ha aprendido a través de los juegos ha pasado a otros campos que buscan también lograr esa atención, captar la atención en un mundo tan mediático, con tantos estímulos. El Facebook es el mejor ejemplo. O sea, el hecho de que te pongan el simple me gusta ya es un reforzador constante. Y solo la necesidad de estar y estar ahí. Ajá. Incluso también tiene reforzadores negativos ahí, porque él me enoja, ¿me entiendes? Y es chistoso porque verás, en el caso del Facebook, nunca quisieron poner el botón de no me gusta. Justamente por eso, porque la idea era de que puede ser que él se ocupe menos Facebook. Entonces ponen esta trampita del me enoja. Wow. Es bien corazona. Y todos hemos visto cómo la aplicación de Facebook cambia a veces muy drásticamente, cómo ha cambiado a través de los años y siempre, yo creo que uno puede darse cuenta de que siempre hay esa intención, de que sea más adictivo, de que sea más inmediata la recompensa de ingresar y actualizar y poner likes y ver más cosas, y siempre hay más cosas. Hay tantas maneras en las que Facebook ha incorporado estos aprendizajes, pero en muchas maneras quizás de forma nociva. Pero claro, o sea, también hay que entender ahora, y otro que es otro problema, el tema de la comunicación en general. Que ya comunicarse sin todo eso es rarazo. Prácticamente imposible, ¿me entiendes? Para muchos de nosotros ya. ¿Cómo haces para escribir a alguien? O sea, no es que llamas por teléfono, ya nadie llama por teléfono, mandas mensajes, chateas. ¿Por qué me mandas un audio tan largo? ¿Por qué me llamas? Qué raro. ¿Por qué no solo mandaste mensaje? Es muy, sí, como que hay muchas cosas que han cambiado y están cambiando y seguirán cambiando. Pero a veces es difícil darse cuenta de que uno cuando uno se encuentra con estos loops, digamos, de recompensa, porque tienen tanta capacidad de absorber la atención que si es que uno no está consciente también del comportamiento que uno mismo tiene, es muy fácil perder el control. Claro, o sea, ¿quién no ha pasado? Puse esta cosa, necesito que me pongan el like. O sea, ¿me entiendes? Y a veces incluso escribes más y es como que te quedas pensando y vuelves a revisar si es que tienes el like, ¿me entiendes? Nadie te puso y dices, chuta, será de borrar, qué vergüenza, nadie me puso un like. Mejor voy a borrar, te sientes hasta mal.
o en el trabajo para distraerte, dices, solo reviso un rato Facebook. Bueno, también voy a revisar Twitter. Y por eso Voy también a hay revisar Instagram. trabajos que voy a te revisar otra vez bloquean. Facebook. Que te bloquean las redes sociales. Como vas al trabajo y tu trabajo está bloqueado en las redes sociales. Como usted no puede ver, no se distraiga. Claro. Sea eficiente. Entonces, pero solo quiero ver si me escribieron, si les gustó mi canción, si es que vieron mi programa. Yo supongo que ahí nos acercamos un poco a algo que conversamos un poco antes, que es también la intención de incorporar este tipo de mecánicas en ámbitos más, digamos, serios, por decirlo así, o ámbitos de otra índole, como puede ser el trabajo o la educación. Que se busque un mejor ejemplo, la política. Por ejemplo. O sea, tú ves que en Facebook cualquier cosa política es lo que más se comparte, y es lo que más se pelea, y están en un constante ciclo de que tienes que comentar o para bien o para mal. Dios. Exacto, y uno podría ponerse a pensar en la actual división profunda que existe en general, cómo ha sido estimulada a veces por estas mecánicas, porque cuando uno suma estas mecánicas, el funcionamiento de los algoritmos de Facebook para tratar de mostrarte cosas que quieres ver, y se vuelven dos cosas que se suman para mostrarte solamente cierto lado de la realidad. Incluso dentro de tus propios amigos. No es que puedes ver todo lo que comparten tus contactos. O sea, como dicen que las elecciones de Argentina, o sea, se truncaron por el Facebook, haciéndoles que las personas como que empiecen a caerle bien Macri con estos pequeños mejor caso que eso, el de Cambridge Analytica en los Estados Unidos, que eso sí. Ese es un tema bastante complejo. Incluso, por ejemplo, en el de Cambridge Analytica, la gente de ahí era sociólogos y psicólogos. Incluso utilizaron test psicológicos para hacer las mediciones. Es lo de los rusos y Trump. Sí, está relacionado. Sí, oí de eso. Qué fuerte. Muy complejo. Eso es ya un nivel mucho más extremo. Pero eso se llama manipulación totalmente nada ética. Bueno, pero digamos, la línea entre eso y temas de encuestas o temas de recopilación de datos, a veces la línea se vuelve borrosa, me parece, porque hay prácticas comunes que pueden ser problemáticas llevadas a cierto nivel. Ya estamos cerca del final del programa, ya mismo nos pasamos del tiempo. Y bueno, ha sido un tema súper intenso. Sí, muchísimas Lo que cosas que esperamos considerar. es que la gente use los juegos para bien. Tengan también un poco cuidado con sus hijos. O sea, no en el sentido de que es algo peligroso jugar. Exacto. Pero que no les dejen tampoco botados. Vean que juegan también. O sea, hay juegos que son de adultos que no hay que estar dándoles a los niños. Y también al mismo tiempo igual de cuidado con los dispositivos móviles, con otras cosas que ahora vemos. Si uno puede de alguna manera demonizar los juegos, decir que pueden llegar a ser un trastorno, hay muchas otras cosas que pueden también de la misma manera llegar a ser un trastorno. Y bueno, muchas gracias por venir, José. Sí, gracias. Esto fue Gaming con Furia y vamos con la última canción, que es un poco más feliz. Qué bueno.